Buenos días, buen día, buenas tardes en España. En primer lugar, quise agradecer a los asistentes su presencia en la primera conferencia del último día de estas jornadas. Desde la organización esperamos que estén aprendiendo y disfrutando del evento. En segundo lugar, agradecer al doctor Poblete que haya sido tan generoso de aceptar nuestra invitación. Estamos seguros de que nos va a brindar conocimientos inigualables sobre la seguridad de los colaboradores en organizaciones altamente confiables. El doctor Rodrigo Poblete Humanzor es médico internista formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es máster en seguridad del paciente y calidad asistencial y máster en salud pública por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Del mismo modo es Improvement Advisor del Institute for Healthcare Improvement y experto ISQA. Trabaja desde hace 10 años como director de calidad, seguridad del paciente y gestión clínica de la red de salud UC Christus, red de hospitales y centros de atención de primaria y secundaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pero antes vamos a dar paso a una breve intervención a través de un vídeo de Peter Dickman de la Universidad de Noruega, Stavanger. Buenos días. Why is it important to study second victim issues? Working in healthcare means that you will meet emotionally challenging situations. Sick people, dying people, situations in which you don't know what to do. In the moment, it's on your own private shoulders that you find ways of how to deal with these emotional challenges. I think it's about time that we do the research, that we develop the concepts and the programs that systematically can be integrated into the education of healthcare professionals throughout their career, so that they get the support to deal with something that is a given in their work, dealing with emotional challenges. That is why we need research on the second victim issues. I'm Peter Diekmann. I work in the organizational psychologist. I'm a professor of healthcare education and patient safety with the University in Stavanger in Norway, and I'm a senior researcher with the Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation in Copenhagen, Denmark. Bien, creo que ahí estamos. Muchísimas gracias por la invitación al doctor José Joaquín Mira, a Paul Sosa, a Virtudes. Ustedes me comentan si logran ver ya la presentación y si están escuchando correctamente. Muchísimas gracias a quienes están dándonos soporte y apoyo, que son finalmente los que cuidan a los que estamos hablando de cuidar. Agradezco de nuevo la invitación y quisiera compartirles algunas reflexiones relacionadas con las organizaciones altamente confiables. Y vamos a hacer una relación de este tipo de organizaciones y aprender de algunas de sus características para retomar en cómo aplicarlo en organizaciones de salud y particularmente enfocado en el fenómeno de las segundas víctimas. ¿Qué son las organizaciones altamente confiables? Bueno, este concepto nació a partir de observación de ciertas organizaciones, de ciertas actividades que, pudiendo tener una gran cantidad de accidentes, de alguna manera tenían un historial bajo de fallas. Obviamente, esa reflexión comenzó a ocurrir cuando aparece la primera falla. Y esto empieza a desarrollarse finales de los 70, hay un accidente de energía nuclear, que es conocido como el accidente de la isla de las 3 millas en Estados Unidos, que advierte que están pasando cosas, ¿verdad?, que son riesgosas, pero en la reflexión es, ¿por qué no había pasado antes? Y por qué nunca habíamos tenido un registro de todas estas cosas, porque en el fondo no ocurrían. Y entonces comenzaron a reflexionar cuál sería la razón por la cual este tipo de actividades tenían este récord. Un grupo de investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, liderados por Todd Laporte, comenzaron a caracterizar algunas de estas industrias y comenzaron a investigar. Y para ello se fijaron en ciertas industrias que
por un lado, fueran beneficiosas para la población, o sea, desarrollaran actividades que tuviesen gran impacto sobre ella, que por otro lado tuvieran alto riesgo, que tuvieran en tecnología y infraestructura de alto costo, con una muy alta presión productiva, pero a la vez estuviesen libres de fallas. Originalmente ellos comenzaron a investigar portaaviones, comenzaron a investigar energía con gas y comenzaron a investigar también energía nuclear. En el concepto, ¿no es cierto?, hoy día lo que nosotros vemos y lo asociamos en salud básicamente a la aviación comercial. Eso es como el parangón habitual que nosotros hacemos cuando estamos pensando en estas organizaciones altamente confiables. Sin embargo, ¿no es cierto?, también hay otras áreas de las energías, no solamente la nuclear, que también corresponden a organizaciones altamente confiables. El concepto habitual detrás de todo esto es que son organizaciones que operan bajo una condición extrema todo el tiempo. Inclusive alguien podría pensar que están permanentemente al borde del caos, pero que al mismo tiempo son capaces de manejar esas características y por tanto tienen un bajo nivel de accidentes. Cuando nosotros hace algunos años atrás comenzamos a revisar en nuestra organización este tipo de conceptos, comenzamos a tener algún conflicto con la palabra o con la traducción más bien. En inglés, estas son conocidas como High Reliability Organizations, y cuando tratamos de traducir el reliability, lo traducimos a confiable. Sin embargo, no es exactamente lo mismo porque a nosotros la confianza nos evoca algunas otras cosas distintas. La fiabilidad es más bien el concepto que aplica a estos tipos de organizaciones y es un concepto más bien matemático. Si uno toma el conjunto de acciones de un sistema, las cosas que nos salen bien, más el conjunto de cosas que nos salen mal, corresponderán al total de estas acciones. Por tanto, uno podría decir que la fiabilidad es el aspecto libre de error del sistema. De alguna manera, si uno tiene mayor fiabilidad, tendrá menor cantidad de error. Visto en una tabla, desde el punto de vista matemático, si mi sistema tiene una fiabilidad del 90%, mi error entonces es del 10%. Tengo 10 errores cada 100. Así podemos sucesivamente subir, y si mi fiabilidad es de 99,99, ¿no es cierto?, mi tasa de error será del 0,001%. Es decir, fallo una vez cada 1000. Cuando uno mira estos datos, siempre yo pienso que en salud, cuando hablamos de algunos indicadores, muchas veces estamos felices cuando llegamos al 90% o al 95%. Cuando uno mira esa misma información de nuestros indicadores y de nuestras definiciones con los ojos de la fiabilidad, en esta tabla que les estoy mostrando, uno se da cuenta que parece que tenemos un trecho largo que recorrer, al menos desde el punto de vista de cómo nos planteamos a buscar buenos resultados. Un dato que es interesante, que en el manejo de errores de las organizaciones, aquellas organizaciones no altamente confiables o que no viven de estos conceptos, curiosamente tienen mucho foco en el éxito, cómo nos va, cómo son los resultados. Y por otro lado, mucho foco en la eficiencia. Si ustedes se ponen a pensar, probablemente nosotros también somos presa en algún sentido de que nuestro foco va en cómo nos va como organización, cuáles son nuestros resultados, ¿verdad? Y los gerentes de nuestras organizaciones habitualmente están empujándonos a ser eficientes. En contrapuesto, las organizaciones altamente confiables no tienen puesto su foco allí, sino que tienen su foco puesto en la falla. No sé si se dan cuenta, pero las otras lo tienen puesto en el éxito. En cambio, estas organizaciones tienen puesto el foco en la falla. ¿Cómo hacemos para fallar menos? Y por otro lado, en vez de estar empujando por la eficiencia, están empujando hacia la fiabilidad, al tener la menor cantidad de errores posible. Dentro de los autores más importantes en organizaciones altamente confiables están los autores Wick y Sutcliffe, que ellos tienen un par de libros bien relevantes. Uno de ellos se titula Manejando lo inesperado. Y básicamente aquí se establecen cuáles son los principios de este tipo de organizaciones. Básicamente son 5. El primero
es que se preocupan por los fallos, como les mencionaba hace un rato atrás. Atienden y buscan cualquier signo que pueda representar algún problema en el sistema. Inclusive, ellos empiezan a relacionar pequeños fallos que podrían eventualmente tener grandes consecuencias. Tratan de no simplificar, y si bien es cierto, al final del día ocupan la simplificación como una herramienta para ciertos aspectos, desde el punto de vista del conocimiento y del cómo se enfrentan a las cuestiones, tratan de mirar con detalle cada una de las porciones de los sistemas para efectivamente tratar de buscar allí dónde podrían estar las posibilidades de error. Por otro lado, son sensibles con la operación. De alguna manera, ¿no es cierto?, más que ser estratégicas estas organizaciones, intentan ser más bien situacionales. Es decir, están más pensando en cómo es que ocurren las cosas. Y en ese sentido son mucho más sensibles con la operación. En cuarta característica, tienen un compromiso con la resiliencia. Dado que los sistemas no son perfectos y conocen que hay posibilidad de error, tienen una cierta flexibilidad, ¿no es cierto?, para enfrentar los problemas y rápidamente comenzar a establecer cuáles son las mejoras posibles de realizar. Entonces, la resiliencia es aquí un ingrediente que permite mantenerle una especie de estado dinámico estable, ¿ah? Y que entonces mantiene la operación a pesar de un alto nivel de estrés, incluso cuando han ocurrido ciertos percances. Ocurridos los percances, nadie se detiene. El quinto elemento es que son diferentes con la experticia. Las jerarquías rígidas, ¿no es cierto?, son vulnerables al error de manera especial porque son tendientes al castigo. En cambio, las organizaciones altamente confiables, como entienden que son vulnerables al error, están permanentemente preguntándole a las personas que saben hacer y conocen hacer, ambas dos. Cuando una organización quiere transformarse en una organización altamente confiable, habitualmente trata de pasar por este cúmulo de pasos. Primero, revisa cuáles son los fundamentos de este tipo de organizaciones altamente confiables, entra luego a las políticas y procedimientos y posteriormente pasa al modelamiento cultural. Esto es lo que da fama que estas organizaciones estén llenas de manuales, ¿verdad?, llenas de políticas, llenas de procedimientos, llenas de indicadores, y parte de eso es verdad. Sin embargo, dentro de los conceptos de organizaciones altamente confiables hay que comprender que si bien uno puede tener diseños de estructuras, de procesos de trabajo, puede tener modelada la cultura, puede tener miles de papeles, ¿verdad?, y puede tener mucha tecnología en todos los entornos, hay una porción de todo esto que termina en el individuo, en cómo éste se comporta. Esto, de alguna manera, es una especie de embudo, si ustedes se fijan en la lámina, y por tanto, en un extremo, en el extremo más angosto, es donde ocurren las cosas. Y esto en salud, ¿para qué decir, digamos? Además, nosotros que en salud somos muy respetuosos, inclusive defendemos la autonomía de cada uno de los profesionales, cada profesional termina decidiendo ante sí. Y bueno, en este espacio donde ocurren las cosas, a veces, ¿no es cierto?, es difícil que los sistemas puedan ingresar. Como está puesto allí en la lámina, ¿verdad?, hay una máquina que puede estar muy bien aceitada, pero uno tiene que tener cuidado porque esa máquina no tiene cerebro y por tanto no tiene que usar el propio. Entonces, ¿cómo uno hace esto de, por una parte, mantener, ¿no es cierto?, un alto desempeño cuando tiene que hacer un modelamiento tanto hacia la conducta de los individuos? ¿Cómo puede hacer este desempeño? Bueno, la respuesta está un poco en que los individuos entonces tienen que ir más allá de simplemente hacer bien las cosas. Tienen que tener un aspecto un poco superior a ellos mismos. Bobus, en un interesante artículo, menciona un par de aspectos psicológicos que es el que quiero yo compartirles y que son parte de cómo las organizaciones altamente confiables se forman. Es cierto que tienen mucha documentación, mucho política, mucho procedimiento, pero a la base de todo esto están una creencia bien relevante con dos aspectos psicológicos fundamentales, que como el título del artículo lo sugiere,
son los fundantes de las organizaciones altamente confiables. El primer aspecto, es que en estas organizaciones existe una fuerte motivación prosocial. Las acciones de cada uno de los colaboradores que están en estas organizaciones están comprendidas como contribuyentes al sistema y no simplemente como una acción que da rédito a lo que yo hago, y subordinan los intereses personales a los intereses del sistema y a los intereses de los componentes. De esta forma, los individuos en organizaciones donde la motivación prosocial es muy importante, los colaboradores están motivados a proteger a sus colegas, están motivados a proteger a sus jefes de cualquier daño inherente al trabajo que se desempeña. Es cierto que nosotros en salud habitualmente pretendemos proteger al paciente, pero si lo miran con detalle, cada vez que nosotros levantamos la mano, cada vez que damos un toque de advertencia a un colega, no solamente estamos protegiendo al paciente, sino que también estamos protegiendo a nuestro compañero. Este concepto es muy relevante porque eso sí que nos permite trasladarnos hacia los ambientes sanitarios. Tal vez una manera de entenderlo mejor es hacerlo al revés, que es la motivación individual. Y hay unas experiencias interesantes publicadas en industria petrolera, donde, si ustedes hacen la idea, ¿verdad? Petróleo, tal vez en un lugar en Texas, tal vez alguien que anda buscando un pozo petrolero, que va con un par de socios a hacer este trabajo, muy manual tal vez, estoy pensando en finales del siglo XIX, entonces son tipos decididos, valientes, arrojados, inquebrantables, en una versión mexicana, diríamos, machos, ¿verdad? Pues bien, cuando las personas tienen este tipo de iniciativas o las organizaciones promueven a los valientes que están ahí y a los que se atreven a hacer las cosas, bueno, la verdad que las cosas no andan muy bien porque tienen mayor cantidad de accidentes y por tanto una menor fiabilidad también. Es decir, son organizaciones muchísimo más desordenadas, pero con alto impacto sobre accidentabilidad de sus trabajadores. De modo que esta antítesis es la que uno no quisiera. A veces en salud nosotros tenemos una conducta pro macho, sobre todo en ciertos ambientes o en ciertas especialidades, son de mucho más arrojo y todos sabemos, si uno hiciera el ranking, podríamos decir, hay ciertas especialidades que están en una actitud mucho más pro macho que otras que son mucho más prosociales. El segundo aspecto psicológico de las organizaciones altamente confiables es la ambivalencia emocional. Y por favor, los psicólogos que están aquí entenderán el concepto, y los que no somos psicólogos, cuando lo vemos esto, efectivamente nos hace un poco de ruido. Voy a tratar de explicarles el concepto. En la ambivalencia emocional existe una experiencia simultánea, habitualmente de sentimientos que son contradictorios. Ahora, que por cierto ayudan. Por eso que estamos disponiendo esto como concepto relevante para una organización altamente confiable. Cuando uno tiene una ambivalencia emocional, ¿verdad? De alguna manera le permite ser suficientemente flexible, porque requiere esa flexibilidad para reconocer debilidades de los sistemas y también, ¿no es cierto?, cierto nivel de acuciosidad para intervenir en esos sistemas de manera correcta. De alguna manera, la ambivalencia emocional es la expresión individual de un par de conceptos, pilares fundamentales de una organización altamente confiable, como lo son la preocupación por la falla, la duda, ¿verdad? A nivel individual sería la duda. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la resiliencia, que sería la forma de ver la esperanza. Entonces, a nivel individual, esta ambivalencia emocional es una dosis de duda y una dosis de esperanza que van más o menos por igual. Cuando existe ambivalencia emocional, los individuos son más receptivos a las alternativas, porque tienen un cierto nivel de duda y por tanto aceptan, ¿verdad?, que alguien les puede contar, mira, hazlo así, hazlo asá. También, de alguna manera, desarrollan al interior alguna habilidad para anticipar lo inesperado, porque el que duda siempre tiene su plan B, ¿verdad? Por otro lado, va ampliando también las capacidades cognitivas de los individuos para poder hacer
anticiparse o para poder tomar mucho mejor ciertos problemas y pensar de manera más flexible. En la violencia emocional, ¿no es cierto? Las personas pueden discutir, ¿verdad? De mejor manera los fallos potenciales. Cuando las personas tienen una alta dosis de esta ambivalencia emocional, es más fácil que se cuestionen los supuestos que hay establecidos. Por otro lado, también son diferentes con los que tienen más experiencia y conocimiento. Y, por otro lado, intentan resolver las cuestiones de manera mucho más creativa. De modo que, cuando hay una buena dosis de ambivalencia emocional, lo que está puesto en juego es los mismos principios de las organizaciones altamente confiables, pero a nivel individual. En esta dualidad, ¿verdad? Cuando las personas tienen duda, lo que tienen es una sensación de incomodidad que de alguna manera les permite empezar a revisar, a reconsiderar las cuestiones. Nos lleva de alguna manera a asegurarnos que estamos ejecutando bien la tarea. Y una forma de transmitir eso no es simplemente tomar el punto o el concepto, sino que también contar historias. Cuando nosotros estamos contando las historias de ciertos pacientes o de ciertos casos, lo que va haciendo en el conjunto de quienes escuchan es comenzar a tener atención de que hay momentos de que hay que dudar. Hace unos años atrás en nuestro hospital, por ejemplo, tuvimos una paciente en que luego del retiro de un catéter venoso central tuvo una embolía aérea. Y cuando revisamos cómo fue este caso, nos dimos cuenta de que la prescripción que se hizo del retiro del catéter no estaba suficientemente adecuada como debía ocurrir. No solo era confundente, sino que en algún sentido podía ser vista inclusive como justo al contrario de cómo debía ocurrir. La enfermera que ejecutó la labor, bueno, siguió las indicaciones que le dieron y en un caso que no fue de inmediatez al momento de retirar el catéter, ¿verdad? Sí tuvo una embolía aérea al día siguiente en un evento diferente, depuración, cuando se liberó el lugar donde estaba la punción. Y cuando comenzamos a mirar qué formación tenían nuestras enfermeras respecto de los retiros de los catéteres centrales, nos dimos cuenta que en general la mayoría había aprendido de la manera más sencilla. Alguien le dijo, ¿sabes retirar un catéter? Dice, no, bueno, sacar los puntos y los retiras. Y ese era todo el aprendizaje. Cuando revisamos la literatura, nos dimos cuenta de que esto ocurría con cierta frecuencia, más que lo que uno quisiera, y la mayor parte del tiempo tenía que ver con esto, aunque la gente ejecutaba las acciones sin ninguna duda. Entonces, cuando uno tiene duda y dice, esto es raro, ¿me puedes repetir? ¿Me puedes asegurar? Y esto protege al paciente y también protege a las personas que trabajan o que están en operación con el paciente aquel. Cuando las personas tienen la esperanza, ¿no es cierto?, tienen esta sensación emotiva que permite pensar que están las capacidades para enfrentar los desafíos. Por lo mismo, a uno, al contrario de la duda, lo moviliza hacia la ejecución de las tareas, las ejecuta con confianza porque alimenta esta confianza. Todos los que nosotros hemos tenido que hacer procedimientos, en el primero estábamos llenos de dudas y hoy día estamos llenos de esperanzas, ¿verdad? Cuando hacemos procedimientos, porque tenemos confianza. Y la esperanza también nos habilita para nuevos problemas. Ahora, el punto está que esto es una ambivalencia sentimental de aspectos que se dan por igual. Porque si yo solo tengo dudas, la verdad es que nos puede llevar al análisis, parálisis o de plano a la paranoia. Estamos muy, ¿no es cierto?, confundidos porque todo nos merece dudas. En cambio, cuando hay solo esperanza, de alguna manera nos puede llevar hacia la arrogancia. Y como yo soy el que sabe todo, entonces comienzo a tomar iniciativas e incluso me pongo en riesgo. Pero por cierto, primero pongo en riesgo al paciente. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto en las segundas víctimas? Bueno, la reflexión viene desde aquí. El desarrollo de
motivación prosocial y de la ambivalencia emocional como conceptos que nacen de las organizaciones altamente confiables, apuntan más bien a aspectos que son preventivos de las segundas víctimas. Y cuando nosotros hemos mirado el fenómeno de las segundas víctimas, tal cual nos pasó con los eventos adversos, partimos desde el hecho, partimos desde alguien que ya sufrió o está sufriendo, ¿verdad? Y lo que nosotros intentamos al disponer de ciertas alertas o alarmas es tratar de rescatar a este individuo que ya es una segunda víctima y contener los impactos posteriores. Cuando comenzamos a mirar este par de aspectos de las organizaciones altamente confiables, nos estamos colocando en un paso un poco anterior al evento propiamente tal. Porque cuando hay esta motivación prosocial y cuando hay esta ambivalencia emocional y se desarrolla dentro de la organización, comenzamos a cambiar el ambiente por un ambiente que favorezca la advertencia como una herramienta de buena lid, no como un juicio a un compañero o a un superior inclusive. De alguna manera, comienza a incentivarnos a hablar cuando algo no va bien, porque como es en buena lid, y yo lo hago para proteger a un paciente, y también lo hago para proteger a mi compañero, la percepción de mi compañero de que lo estoy protegiendo hace que se trastorne este ambiente no en un juicio, sino que en un aporte. A su vez, yo comienzo a percibir que la intención de mi compañero también es protegerme. Eso obviamente estrecha los lazos. Va entonces haciendo entender que favorecer ciertas pausas, y todos luchamos con hacer ciertas pausas en muchos ambientes, ¿no es cierto?, sea mucho más atendido. Combate el arrojo. Es cierto que hay ciertos minutos y ciertos momentos, hay que hay decisiones que, dado que fueron arrojadas, terminamos teniendo algún éxito. Pero probablemente eso debe ser más excepcional que la regla en los ambientes sanitarios. Lo que ocurre es que cada doctor también es parte de este concepto de tratar de ser héroe de lo que ocurre con sus propios pacientes. Y a veces nos pone en un pie distinto. De modo que, y para terminar, estos dos conceptos que les quería compartir y desde ahí las lecciones aprendidas, la motivación prosocial y la ambivalencia emocional, son conceptos que tenemos que comenzar a mirar y comenzar a introducir desde las organizaciones altamente confiables. No son las organizaciones altamente confiables las que desarrollan motivaciones prosociales y ambivalencia emocionales. Las organizaciones que promueven una motivación prosocial y una ambivalencia emocional son aquellas que se van a ir desarrollando en la construcción de una organización altamente confiable. ¿Cómo hacer? ¿Cómo avanzar? Creo que el primer paso, un poco lo que hemos hecho toda esta semana, que es comenzar a conversar sobre estos aspectos y a aportar desde distintas otras ciencias a cómo podemos hacer mejor las cosas para atender al fenómeno de la segunda víctima por una parte, pero por otra parte también comenzar a tener aspectos que sean de prevención de los eventos adversos, tanto de la primera como de la segunda víctima. Agradezco la atención y quedo disponible para las preguntas si las hubiere. Dejamos unos breves momentos por si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Ya saben que pueden, bajo la presentación, como ustedes ven, hay una casilla donde ustedes pueden formular todas las preguntas que quieran al doctor Rodrigo. Y bueno, pues, ¡buah! Qué interesante. Yo que soy psicóloga, pues imagínate, esos términos que has utilizado, yo creo que nos sirven mucho, ¿no? Em, Mientras llega alguna pregunta, que estoy segura que la gente tendrá muchas y estará en este momento intentando hacerlas, a mí sí que me gustaría, pues un poco la reflexión, ¿no? Eh, claro, en estos tiempos, en este año que hemos pasado, con este fenómeno de la pandemia, la COVID, que claro, también son un poco a lo que va dirigido estas jornadas, lo de la ambivalencia emocional, yo creo que habrá sido muy complicado de gestionar, porque
¿Habían muchas más dudas que esperanzas? ¿O en la primera ola crees que había más dudas, luego en la segunda más esperanza? Yo creo que a lo mejor en este periodo ha habido algún cambio en función de las olas. ¿Cómo lo has percibido? ¿Cómo crees tú que ha pasado en este periodo, en estos, que ha sido tan psicológico, ¿no? Por así decirlo. Sí, yo Sí, creo que yo creo nosotros que hemos nosotros traducido hemos la traducido ambivalencia la emocional ambivalencia emocional a la a resiliencia la y creo que resiliencia, hemos hablado y creo que mucho de hemos eso hablado durante mucho el de eso último año, durante el último ¿verdad? La año, capacidad la de cómo capacidad nos de cómo nos reponemos y reponemos cómo y volvemos a cómo enfrentar las volvemos a cosas. enfrentar las cosas. Eh, y Eh, bueno, lo que y estamos bueno, haciendo lo que entonces estamos es haciendo eso, entonces es eso. trabajando en esta ambivalencia emocional, solamente que no le habíamos puesto exactamente el mismo nombre, ¿verdad? Pero de nuevo, yo creo que nosotros, a ver, creo que hay distintos niveles, hay distintos niveles. Las organizaciones de salud que han tenido que finalmente operar y enfrentar la pandemia realmente, lo que han hecho es decir, tengo muchas dudas, pero tengo que aportar y tengo que enfrentar, tengo que hacer ciertas cosas, tengo que tener ciertos cuidados, pero no porque tengo que hacer esos cuidados, dejo de hacer y dejo de atender a mis pacientes y dejo de ser partícipe de esto que es más grande que yo y que es más grande que todos y que si no estamos nosotros allí, no sé quién va a estar, pero somos nosotros los primeros. Entonces, desde el punto de vista de las organizaciones, creo que hemos actuado con una combinación de duda y de esperanza al mismo tiempo porque le hemos dado la batalla. Otra cosa es la discusión pública. Y creo que en distintos lugares, y esto es bien curioso porque uno que a veces ve noticias desde otros países, alguien dijo por ahí que mal que la pandemia, ¿no es cierto?, la enfrentaron solo gobiernos que no sabían hacer las cosas, ¿verdad? Y eso es un comentario general porque en todos los países todo el mundo dice que mi gobierno no sabe hacer. Bueno, yo no sé quién sabía, digamos, pero desde el punto de vista de la discusión pública, probablemente, y ahí digamos, uno con esta pregunta, digamos, probablemente desde el punto de vista del discurso público, el discurso público no acepta la duda, solo acepta la esperanza y la certeza. Entonces, ¿cómo cuando desde los ambientes, ¿no es cierto?, públicos, tú lo que quieres escuchar son solo las certezas? Entonces dice, ¿cuándo va a terminar mi cuarentena? Dígame fecha y hora. Quiero certeza, ¿verdad? Cuando en el fondo uno le dice, bueno, depende de los números y cómo evoluciona la pandemia. Bueno, esa no es una respuesta desde el punto de vista público, porque nos acepta la duda. Pues bien, creo que ahí desde ese plano, ahí sí nos faltó esta ambivalencia emocional de poder hacer navegar a las personas en, por una parte, la duda, que dudas tenemos y muchas, y por otro lado, la generación de certezas en conjunto. Perfecto, muchas gracias. Mire, tenemos la primera pregunta de Jimmy Martín que le pregunta, ¿cómo se puede fomentar dentro de los hospitales o servicios la ambivalencia emocional? ¿Qué estrategias usar? Bueno, eh, yo creo que la mejor estrategia de esto, primero, esto es un camino de aprendizaje y uno empieza a mirar otras industrias y claro, dice industria petrolera, ¿qué tiene que ver con salud? Nada, en principio. Pero hay algo que sí nos va a servir siempre y lo que nos va a servir es cómo conversamos estos aspectos y cómo vamos contando historias que den cuenta de esto. Todos nosotros tenemos miles de casos clínicos, miles de eventos donde si los mira con ojos de ambivalencia emocional y los mira con ojos de ser prosociales, va a encontrar allí estos conceptos. Y entonces uno ocupa storytelling, contando historias que son las que permiten al final a las personas comenzar a hacerle sentido. Porque si yo pongo la misma presentación y cuento el cuento, ¿verdad? Probablemente no llegue. Ah, hace un tiempo atrás nosotros
que trabajamos en aspectos de cultura, digamos, entendemos que la cultura se cambia con dos ingredientes. Esto es bien importante. No se cambia con política, no se cambia con mandar un papel o qué sé yo. Se cambia con dos elementos. Uno, con emoción. Me tienen que hacer sentido las cosas. Dos, con repetición. Para ejemplificar esta respuesta, yo siempre comento, todos nosotros hemos ido a una ponencia que nos ha parecido fantástica, maravillosa, que ganas de saber más de esto que acabo de escuchar. Pero uno sale y vuelve a su día a día bueno, y se lo olvida. Después se acuerda, qué fantástica fue aquella ponencia, ya ni me acuerdo muy bien de qué era, pero me acuerdo de la emoción que me generó. Y cuando vuelvo a estar de nuevo en la misma ponencia, o una similar, me empiezo a acordarme un poco más. Bueno, es un poco lo mismo. Nosotros tenemos que estar permanentemente ocupando herramientas que nos permitan emocionar a las personas, pero tenemos que irse las repitiendo, porque si no, la verdad es que no logramos hacer lo que queremos al final, que es que no es que la gente se emocione, sino lo que queremos es que la gente cambie la conducta, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta. Yo Sí, sí, siempre sí, entiendo que sí, esto puede ser un perdona. poco vago, pero al final del día esto es realmente práctico, ¿ah? No, no, totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente, comparto su opinión y el recuerdo de las emociones nos queda mucho más patente. En segundo lugar, Hugo Guajardo dice, gracias Rodrigo, ¿han implementado equipo de rápida respuesta de segunda víctima, código naranja? Nosotros en nuestro hospital lo que hicimos es desarrollar un programa que se llama un programa PARES, que es un programa de apoyo en la resiliencia y que frente a fenómenos de eventos adversos complejos hay una forma de activar a un par, que es el que te va a rescatar en las primeras 24 horas para hablar. Este par te acompaña durante algunos meses, inclusive hasta que ya estás bien, y este par nos ayuda un poco a dar ciertas luces de qué es lo que tenemos que hacer con las personas que han sufrido como segunda víctima. Eventualmente decidir que tiene que tener un apoyo psicológico, eventualmente psiquiátrico, si tenemos que retirarlo de la línea en ese minuto. Y ese es un programa que ya tenemos hace unos 3 años y tenemos alguna experiencia de activaciones ya importantes. Tuvimos un evento en particular que, claro, fue uno, pero generó 40 atenciones, porque fue un caso muy complejo, muy grave, que generó que había muchos involucrados, muchos. Bueno, ahí pusimos a prueba todo nuestro programa, digamos. Así que sí, tenemos un programa, no le pusimos código naranja, pero sí, tenemos el programa PARES. Perfecto. Y finalmente, Marta Núñez nos hace, bueno, le agradece la presentación. Enhorabuena por la excelente presentación. En su opinión, ¿cuáles son los mayores obstáculos a la creación de organizaciones altamente confiables? Yo creo que el primer gran obstáculo en salud, sobre todo, es entender el concepto. Porque suena bonito, y a nosotros nos pasa aquí todavía que a pesar de que venimos hablando de esto, todavía de repente escucho a alguien que dice cosas que no son y que apunta por cualquier otro lado que no es. Si eso le ocurre a los directivos, abajo uno se olvida, digamos. La otra dificultad es comprender que en la estrategia de la implementación de una organización altamente confiable uno tiene que apuntar a dos líneas. Uno, el liderazgo para el concepto. Uno, dos, para las actitudes del liderazgo. Y la otra línea a la cual tiene que apuntar es a los individuos. Pero los individuos sobre todo tiene que apuntarlos con cuestiones más bien de tipo actitudinales. Y ahí es entrenamiento de hablar, entrenamiento de cómo hace una escalada cuando le dicen, tengo un problema de seguridad y el jefe dice, ¿qué me está hablando usted? ¿Cómo yo escalo? Por ejemplo. Eso es lo que uno tiene que desgastarse abajo en las primeras personas.
y en los líderes. Y yo, de nuevo, ante la pregunta, ¿cuáles son las más difíciles? La más difícil es el concepto. Siguiente, ¿cómo hago la estrategia? Y la estrategia tiene que ser dual. Fenomenal. Juan Limo le dice, excelente Rodrigo, muy de acuerdo con la necesidad de tener una mirada hacia atrás en el enfoque de segundas víctimas, entendiendo con empatía a nuestros pares y transmitiendo nuestro deseo de apoyarlos en aquellas situaciones ambiguas de riesgo antes que suceda un evento adverso. Saludos, Juan Limo. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Y la verdad que a mí me parece, cuando descubrí este concepto, me pareció muy relevante colocarlo y compartirlo, porque es verdad, si nosotros vamos en buena lid a proteger a nuestros compañeros, a nuestros jefes, ¿no es cierto? Hace una transformación diferente a simplemente estoy cuidando al paciente. Estoy cuidando al paciente y estoy cuidando a mi compañero. Eso crea un ambiente que es muy diferente. Y finalmente, María Calia Gómez Martínez le dice, hola, su ponencia es excelente, soy jefa de enfermera en mi unidad de primer nivel. Mi gremio todavía tenemos incertidumbre, pero también estamos conscientes de que es una oportunidad de poder hacer cambios en los procesos de trabajo. Ahora es cuando aprovechar este momento para mejorar. Bueno, con la pandemia todos hemos experimentado de unos cambios que en otro tiempo nos habrían tomado años y que ahora lo hicimos de una. De hecho, el que estemos haciendo muchas reuniones y ponencias por Zoom, ¿verdad? Es un cambio. En Chile salió una ley de teletrabajo como en 2 meses, lo que nos habría llevado unos 15 años. Así es, así que también en salud tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer ciertos cambios. Bueno, son y 45, lo habíamos planificado para el 45, o sea, me digo, o sea, excelente. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, me gustaría decirle a todos los participantes que ahora salimos de esta sala plenaria durante una hora porque hay talleres. Por tanto, ahora se paralizará esta sala, ¿vale? Me ha dicho la organización que lo transmita. Y en una hora, sí, dentro de una hora, volveremos aquí para escuchar la ponencia de Denis Caraca. No, de Paulo Sosa, perdonadme. Vale, entonces, muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido un honor tenerte aquí y hemos aprendido muchísimo. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias por Muchas invitarme. gracias por invitarme.